debemos procurar en lugar de las peleas y el odio. El Sirácida nos mostrará, por inspiración del Señor, cuál es el camino hasta la reconciliación. Del libro del Sirácida. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el único que ama siempre, y porque ama, perdona, y lo manifiesta en sus obras. Aclamémoslo con el salmista. El Señor es compasivo y misericordioso. Compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos guarda, no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Nos vincula el amor, el perdón. San Pablo nos indica que es lo que debe primar en nuestra vida. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Descubrimos el gran amor que ha tenido el Señor por nosotros, que nos ha hecho suyos, pero que implica en nuestra vida de todos los días. Escuchemos al Señor Jesús que nos habla del corazón. Escuchemos el Santo Evangelio y cantamos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo:
El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, tirándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. La palabra de Dios a lo largo de toda esta semana que llega a su final ha sido una palabra fuerte. Recuerdo el jueves les decía que no sabía qué predicarles porque nada más era de repasar el texto y ponerlo en práctica. Y hoy vuelve nuevamente la palabra de Dios a sacudirnos en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro ser cristianos. Nos sacude fuertemente la palabra de Dios. Quiero empezar con la monición inicial, con la que nos leyó la monitora para empezar esta misa. A la mitad de la monición dice, o nos da un consejo importantísimo. Dice: es necesario venir a esta Eucaristía mirando hacia adentro, porque a veces venimos a la Eucaristía viendo cómo vienen los demás, viendo quién vino, quién no vino, y si la palabra de Dios es un poco fuerte, la gente empieza: lástima que no vino mi esposo, lástima que no vino mi esposa, y si están ahí la familia, entonces a veces el esposo le hace así a la esposa con el codo: oí, ¿verdad? Y creo que hoy este consejo que nos da la monición inicial nos tiene que hacer dejar de lado todo eso, porque nunca la palabra es para nosotros. Lástima el que no vino, lástima la vecina que no vino, lástima lo que están diciendo. O le tiramos al otro el balón y oí, le hacemos con el codo a los que a veces están ahí a la par de nosotros y somos familia. Entonces, para empezar, hermanos y hermanas, es necesario venir. Bueno, ya estamos aquí en la Eucaristía. Es necesario estar en esta Eucaristía y en todas
mirándonos hacia adentro. Y en este caso nos ofrece dos preguntas importantes que después hace referencia a todo lo que es el texto bíblico que estamos o vamos a meditar. ¿He fallado en algo a Dios? Primera pregunta. Y la segunda, ¿perdono de corazón? Veamos a lo que nos está, digámoslo así, retando desde el inicio de la Eucaristía. Ahora, ¿por qué la monición nos invita a que nos veamos interiormente hacia nosotros, hacia nuestra conciencia, hacia nuestro interior? Porque empezando nomás con el capítulo 27 del Eclesiástico o libro de Siráside, versículo 33 en adelante, ahí ya quedamos feos para la foto, muchos. Todos aquellos que guardan resentimiento, rencor, y que ahí andan con rencores y con resentimientos y con odios y con malos recuerdos, ahí ya ante la palabra de Dios quedamos bastante feos. Cosas abominables, o sea, algo abominable es algo espantoso, algo abominable es algo terrible, espantoso, indescriptible, de maldad, ¿verdad? De malo, abominable. Y vean qué es lo abominable, lo espantoso, lo terrible: el rencor y la cólera. Cosas abominables, nada buenas, hermanos y hermanas, nada buenas son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. Por eso es importante que nos miremos hacia adentro, hacia lo que hay aquí en el corazón. Porque ustedes y yo, en algún momento de nuestra vida o actualmente, hemos sido heridos, una palabra ofensiva, nos han maltratado, nos han herido, nos han ofendido, seres queridos, en la misma iglesia, como lo hemos meditado toda esta semana atrás. Me hirieron en la iglesia, me ofendieron, estoy resentido, tengo rencor. Y a la luz de la palabra de Dios, hoy no podemos quedarnos que eso anide ahí en el corazón, porque eso es abominable, eso es espantoso, eso es terrible, dice el autor del Eclesiástico. Abominables son el rencor y la cólera. Y entonces, ¿cuál es el consejo que da el autor de este libro? Perdona la ofensa a tu prójimo. ¿Por qué es importante perdonar la ofensa del prójimo? El mismo autor lo dice. Así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no perdono, tampoco me van a perdonar a mí. Si yo no soy misericordioso, si yo no perdono, no van a ser misericordiosos cuando pida misericordia, cuando pida perdón. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Y eso es serio. O sea, si guardamos rencor, ¿cómo vamos a pedirle al Señor que nos dé salud? Porque es que el rencor es un veneno en el corazón. El odio, el resentimiento, todo eso es un veneno en el corazón. Y entonces, si guardas rencor, ¿cómo le vas a pedir al Señor que te dé salud? El rencor, el odio, el resentimiento, todo eso enferma. Enferma el cuerpo, enferma la mente, enferma el corazón. Y hoy nos lo están diciendo claro, clarito, clarísimo. ¿Le puedes pedir acaso al Señor que te dé salud
si tienes un corazón rencoroso. Le puedes pedir al Señor salud, bienestar, si guardas odio, resentimiento en tu corazón. No puedes, porque lo primero que te va a decir Dios, bueno, deje de odiar, deje de andar resentido, deje de guardar rencor para que se sane. Y hay cosas que nosotros mismos podemos sanarlas, y es sacando el rencor del corazón, tomando la decisión. El que no tiene compasión de un semejante, sigo leyendo textualmente, porque como les digo, no hay mucho que explicar, nada más es de volver a leer y practicar. El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? O sea, si yo no tengo compasión, ¿cómo voy a ir a pedir que me perdone Dios mis pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? No va a encontrar quien interceda por él porque guarda rencor. Y aquí es algo importantísimo. Y ahora que todos tenemos de alguna manera miedo, que los casos crecen, y que si nos contagiamos, y que si nos morimos, y ya como que la muerte anda por ahí a flor de piel. Siempre ha estado, no es que anda, siempre ha estado la muerte. En cualquier momento nos podemos morir, y no solamente de coronavirus. Pero ahora que como que está más por ahí a la vista, el consejo de este libro es maravilloso. Y tómenlo en cuenta. Piensa en tu fin. Piensa en tu final. Piensa que te puedes morir hoy. Piensa que mañana ya quizás no estés. Piensa en eso. Dice el autor. O sea, no soy yo el que estoy diciendo, es el autor, ¿verdad? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. O sea, tampoco es para llenarnos de miedo. Uy, qué susto, ya mañana no voy a poder celebrar las 4 misas que me tocan porque me morí. No es para llenarnos de miedo. Uy, mañana, ¿qué íbamos a hacer? Como es el fin de semana largo de la independencia, ya habíamos matado el chancho para los chicharrones, y entonces no voy a comer chicharrones. Primero Dios, que se los puedan comer los que estén preparando alguna actividad. Pero el asunto no es, el asunto es más bien pensar en el fin, pensar en la corrupción del sepulcro, y dejar de odiar, porque el odio es como que estuvieras muerto. El odio es una pudrición en el corazón. Ahora, esto es un texto pues que tenemos que ir confrontando. Cada uno dirá, no, hoy la palabra de Dios a mí no me dice nada, porque yo cero resentimiento, cero odio, cero rencor. Más bien me pueden quitar aquí a la Virgen del Carmen y me ponen a mí, me ponen una candelita porque yo soy tan bueno, ¿verdad? Puede ser que alguien diga eso. No sabemos, aquí en Caballito no, nadie. Más bien me pueden poner ahí un altarcito y me ponen a mí ahí. Eso respecto a la primera lectura. Muy hermoso San Pablo en su carta a los romanos, y también esto nos ayuda a meditar en este tema. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Es muy hermoso realmente lo que nos dice San Pablo.
Ninguno de nosotros vive para sí mismo, vivimos para el Señor, somos de Él, le pertenecemos al Señor, y entonces si yo soy de Dios, si yo soy del Señor, si yo vivo para el Señor, entonces por supuesto que no tengo que guardar ningún tipo de estos sentimientos, porque como dice el mismo San Pablo, ya no soy yo el que vive, ahora el que vive en mí es Cristo. Y si Cristo vive en mí, entonces pues no va a haber odio, resentimiento, rencor, que es como el tema central de las lecturas de hoy. Y debemos de tomar conciencia de esto. Ninguno de nosotros vive para nosotros mismos, es decir, no vive para el egoísmo, no vive para sí mismo, vive para Cristo, porque somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Cristo es el que tiene que reinar en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en lo que hagas. Y si Cristo es el que reina en tu corazón, nada de esto va a reinar en tu vida, porque cuántas personas no tienen reinando ahí en su corazón un odio, un rencor, un resentimiento, y respiran odio, y respiran sentimientos malos, porque tienen reinando ¿a quién? A la persona que les hizo daño, a la persona que me ofendió, que me hirió, que me abusó, lo que sea. Y tenemos reinando personas aquí, y el que menos reina es Cristo. Por eso es importante esta segunda lectura, de saber que somos de Cristo, le pertenezco a Cristo, mi vida le pertenece a Cristo, soy de Cristo, y por lo tanto me tengo que parecer a Cristo Jesús. Y para cerrar con broche de oro, aparece Pedro en este capítulo 18 de San Mateo. Seguro ahí hubo algún altercado entre ellos, entre los discípulos. Seguro Pedro se sintió ofendido, herido por algún hermano, algún familiar, y por eso le pregunta a Jesús: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y la ley o la norma del tiempo de Jesús era que te podían ofender 7 veces y estabas obligado a perdonar 7 veces, pero después de ahí usted podía hacer lo que quisiera con la otra persona. Por eso es que Pedro le dice hasta 7 veces, porque eso es lo que está mandado, perdonar 7 veces, ya después me puedo vengar. Y Jesús le contestó: Pedro, por más que te hayan herido, Pedro, por más ofendido que te sientas, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, no es como cumplir por cumplir. Esto no se trata de cumplimientos, esto se trata de dar más, de ir más allá. Es que toda esta semana tendríamos que hacer una recapitulación de los evangelios desde el domingo, lunes, martes, toda la semana, para ver en qué es lo que ha insistido Jesús toda esta semana. Amen a sus enemigos, perdonen, no devuelvan mal por mal, hagan el bien. Es una insistencia. No sé si ustedes han ido leyendo día a día la palabra de Dios, han escuchado la reflexión de cada día. Es una insistencia constante de Jesús, y hoy vuelve otra vez el Señor Jesús. Decía el Señor Jesús: porque si amas a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Y si saludas a los que te saludan, ¿qué haces de extraordinario? 3 veces preguntaba Jesús: ¿qué haces de extraordinario? Y entonces, ¿qué es lo extraordinario? Aquí estamos llamados nosotros como cristianos a lo extraordinario, porque tenemos un Dios extraordinario, porque somos sus hijos, y entonces estamos llamados a dar más a lo extraordinario. Si lo ordinario es amar al que me ama y odiar al que me odia, eso lo hace cualquiera, eso es lo ordinario.
¿Qué extraordinario hace?, dice Jesús. Jesús le contestó: no solo hasta 7, que es lo que dice la ley, sino hasta 70 veces 7. Y luego viene el ejemplo que Jesús pone de 2 deudores, uno que debía millones y millones a su Señor y otro que debía una poca cosa al deudor que debía millones. Y cómo este ejemplo, sobre todo al final, tiene su enseñanza. Entonces, ya después de que el Señor le perdonó a aquel tipo los millones que le debía, y que después se fue y se encontró con un amigo que le debía una poca cosa y no lo quiso perdonar y lo metió a la cárcel y lo agarró y lo metió a la cárcel hasta que le pagara. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y eso es lo que Él nos va a decir. Si nosotros no somos compasivos, Él murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Él tuvo compasión de mis pecados, de mi deuda, de tu deuda, que era impagable. Él, Jesucristo. Para los que están escuchando la homilía, estoy en este momento señalando el Cristo que está aquí en el altar de la capilla de Caballito, aquí una de las filiales de nuestra parroquia. Si tienes un Cristo ahí en tu habitación, en tu cuarto, donde estés escuchando la homilía, contempla el Cristo. Él perdonó tus deudas, que eran muchísimas. Y Él nos va a decir, si no perdonamos, si no somos misericordiosos, nos va a decir: siervos malvados, te perdoné todos tus pecados, te liberé, te hice libre, porque me lo suplicaste. ¿Cuántas veces no le hemos pedido al Señor que nos perdone? Y nos perdona, por supuesto. Y la pregunta de Jesús: ¿no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Si el Señor Jesús nos ha perdonado tantísimo a ustedes y a mí, ¿no debemos por lo menos tener esa misma compasión para el que nos hiere, nos ofende, nos maltrata o lo que sea? Y dice la parábola de Jesús: y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. Y vean cómo debe de ser la calidad del perdón que ofrecemos a los demás, que deberíamos de ofrecer a los demás. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. No es aquello de yo perdono pero no olvido. No, ese perdón no es perdón. Es de corazón, que incluso puedas orar por la persona que te ha hecho daño, que incluso puedas, si un día la llegas a encontrar, a ver, saludarla. Si te responde, bueno; si no te responde, pues ya por lo menos pusiste de tu parte, me doy a entender. Tampoco es que esto del perdón, tampoco es que si te están maltratando, pegando, golpeando, hablando de tanto en las parejas, ahora que hasta muertes hay, ¿verdad? Tampoco es que me voy a ir a arriesgar a que me maten. El asunto es en el corazón. O sea, yo puedo perdonar y mantener la distancia de la persona que me hirió. El asunto es en el corazón. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Así que, hermanos y hermanas, este es el reto de hoy, el reto que nos deja la palabra: volver nuestra mirada hacia nosotros mismos, evaluar a cuántas personas le tenemos rencor, resentimiento, odio,
A veces, lamentablemente, tenemos que empezar por nuestros seres queridos. El papá borracho, la mamá que se fue, el esposo que me pegó, la esposa que me dejó, y entonces estoy herido, y tenemos esos sentimientos ahí feos. A veces hay que empezar por la misma casa, perdonando de corazón, orando por estas personas. Cada uno, a la luz de la palabra de Dios, haga su evaluación y recuerde Siráside o Eclesiástico, capítulo 27, 33, cosas abominables son el rencor y la cólera. Por eso, perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. Porque si no perdonas y guardas rencor, ¿cómo vas a pedirle salud al Señor si no quieres soltar un rencor, un resentimiento? Que el Señor nos conceda a todos la gracia de perdonar de corazón, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Que así sea.